Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Valido, por estar presente escuchando a este pleno. Tal vez sean más relevantes los minutos de silencio para el resto de su gobierno, el silencio de este Parlamento, que cuando hablamos los diferentes grupos parlamentarios. Le quería decir al señor Clavijo que hemos realizado estos días un balance sobre la situación actual de Canarias y también de la acción de su gobierno. La actuación del último año, no sus planes para el 2030 o el 2050. Un balance para poder hacer propuestas útiles para Canarias. Unas propuestas basadas en un diagnóstico de la situación real de Canarias. Propuestas que realizamos por y para Canarias. Propuestas que realizamos ante la soledad de un gobierno débil y minoritario. 150 propuestas para Canarias. 150 propuestas para que este Parlamento, que el señor Clavijo tanto desprecia, coja las riendas ante la incapacidad de su gobierno. Un gobierno que no trabaja a medio ni largo plazo. Un gobierno interino que no planifica, que no transforma Canarias. Todo lo contrario de lo que dice. Señorías, en 2016 alcanzamos grandes retos para los canarios. También es verdad que nos quedamos con la sensación de que se podía haber hecho más. Y si en algo se avanzó, fue en las cosas que más preocupan a los canarios y canarias. No voy a repetirlo, ya lo hizo el pasado martes y de forma contundente la presidenta de mi grupo parlamentario. Ahora, con un gobierno en minoría, un gobierno débil, un gobierno monocolor, de un partido que antepuso sus intereses al del conjunto de los canarios, necesita más que nunca de las propuestas de este Parlamento. Ahora, el señor Clavijo no marca la agenda política canaria, la marca este Parlamento y se la dictan los grupos parlamentarios, aunque para mi tristeza he de decir que escucha mejor con el oído derecho que con el izquierdo. Su alma de liberal, que tanto repite que hay que trabajar para que las personas no dependan de los servicios sociales porque les supone un gasto, no parece tener la misma vara de medir cuando se trata de dar subvenciones a los grandes empresarios. Un liberal para los débiles, un intervencionista para los ricos. Pero lo peor no es como sea el señor Clavijo. Es el precio que pagan los canarios, el desconcierto que se vive en los departamentos del gobierno que trabajan con una sensación de interinidad y sin objetivos a medio y largo plazo. Improvisación y debilidad que la arrastran a ser irrelevante en el panorama político nacional. Y las consecuencias que eso tiene para Canarias: presupuestos generales del Estado, sistema de financiación, convenios con el Estado, la cuota de atún rojo, que de tanto se habla y nos han vuelto a fallar, etcétera, etcétera. Pero miren, llegamos a este debate del Estado de la Nacionalidad no solo en una preocupante situación de debilidad política, también en una delicada situación económica. Los principales indicadores macroeconómicos muestran un agotamiento de nuestra economía. Canarias creció en 2014-2015 por debajo de la media nacional y frente al anunciado por el señor Clavijo el pasado martes, varios servicios de estudios económicos mucho más creíbles que los datos de su Consejería de Hacienda indican que Canarias volvió a crecer en 2016 por debajo de la media nacional y que lo seguirá siendo así en 2017 y 2018. Una situación muy diferente a la que se empeñan en vender. El paro registrado en los 2 primeros meses de 2017 se ha elevado en 667 personas. En los dos primeros meses de 2016, con los socialistas dentro del gobierno, se había reducido en 3.897 personas. Nuestra economía se ralentiza, pero prefieren mentir y decir lo contrario. En los 2 primeros meses de 2017, los afiliados a la Seguridad Social también han descendido. 6.433 personas menos. Gobierno débil, crecimiento débil. Tenemos cifras turísticas que baten récord en 2016. Rozamos los 15 millones de visitantes. El gasto realizado se elevó hasta los 16.580 millones de euros de gasto. Pero el gasto turístico por persona y día lleva años estancado
Y eso es lo relevante. Un modelo económico que la poca riqueza que crea la reparte de forma desigual e injusta entre los canarios y Canarias. La tasa de riesgo de pobreza sigue a niveles cercanos al 30% en el archipiélago. Por tanto, aún contamos con 630.000 canarios en esta situación. Un total de 13.560 familias reciben hoy una prestación canaria de inserción, gracias al importante impulso que le dimos los socialistas en el Gobierno. Pero aún insuficiente, porque 37.000 familias canarias no tienen ningún tipo de ingreso económico. La tasa de paro, es cierto que ha ido descendiendo en los últimos trimestres desde su máximo en el tercer trimestre de 2013. Se alcanzó en aquella época un 34,8%, pero aún nos encontramos en tasas que rozan el 25%. 274.000 canarios y canarias aún sin empleo. Y a nadie se le escapa ya, excepto al señor Clavijo, que hay una nueva clase social, los trabajadores pobres. Una nueva clase social creada por la última reforma laboral aplicada en España. Personas que trabajan, pero que no obtienen una renta suficiente para vivir. Un dato más. El 30% de las personas que recibieron atención por parte de Cáritas eran trabajadores. Señorías, un empleo no basta para solucionar la delicada situación en la que actualmente se encuentran miles de canarios. Señorías, el modelo económico del señor Clavijo es el mismo que teníamos antes de la crisis, uno basado en el cemento y la especulación. No hay nuevas ideas, no hay nuevas aportaciones, solo un modelo fallido que nos ha traído a la lamentable situación en la que hoy estamos. Mucha materia gris, pero en cemento y no en cerebro. Ese gris en el que el señor Clavijo encuentra siempre la verdad. Un modelo especulativo, ahora insularizado, donde lo importante es solo comparar territorios, olvidando que lo importante es la igualdad entre las personas, que es por lo que trabajamos nosotros. El territorio, señorías, lo que hay que hacer es cuidarlo y, vista su forma de pensar, sobre todo, protegerlo. Y hablemos de propuestas, porque para nosotros lo importante no es ser el primer partido de la oposición, sino la oportunidad que esta circunstancia nos ofrece para mejorar la vida de los ciudadanos. Hemos presentado 152 propuestas, 150 admitidas por la mesa, 150 soluciones, 150 soluciones que piensan en las personas, en el fortalecimiento de nuestro estado del bienestar, en el impulso del empleo de calidad, que hagan realidad el cambio de modelo económico y, por supuesto, respetuoso con el medio ambiente. El primer bloque de 15 propuestas que hemos presentado tienen que ver con lo institucional y con la Unión Europea. Una Unión Europea que afronta una de las etapas más críticas de su constitución por dos motivos. Uno, su capacidad para dar respuesta a la crisis de los refugiados manteniendo los valores humanitarios que están detrás de su formación. Y el otro, su debilidad para afrontar movimientos populistas que ponen en entredicho el proyecto europeo. Pero el populismo es una moneda que tiene muchas caras, y todas estas caras tienen en común la desinformación y el victimismo. Hay muchas maneras de ser populista, y en Canarias tenemos nuestro propio modelo histórico, y se llama insularismo. Y frente a los que, como el señor Clavijo, se dedican a alentarlo, nosotros le exigimos al Gobierno de Canarias no solo que no lo alimente, sino que lo combata y lo haga con argumentos. Y por eso queremos que se elabore un libro blanco de servicios públicos en Canarias que defina cómo se desarrolla el proyecto regional en cada una de las islas y en cada momento. Que frente a los que no ven otro horizonte político que su atalaya particular, podamos ofrecer datos de lo que Canarias está haciendo en cada una de las islas. Quizás así comprendan que cada nueva exigencia presupuestaria que elevan algunos al Gobierno o al Parlamento para cubrir competencias propias reduce la capacidad de esta tierra para aportar soluciones a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales y al empleo. También, y aunque el señor Clavijo sí estuviera de acuerdo con las prospecciones petrolíferas, queremos condenar las declaraciones recientes del señor Brufauso de Canarias. Este personaje confunde la valoración con el deseo. Él es el que quería que fuéramos tercermundistas, que la necesidad nos empujara al abismo, y por eso nos sentimos orgullosos de la madurez de una sociedad solidaria que en plena crisis dijo no al petróleo.
En materia de empleo hemos presentado 14 propuestas para crear empleo y para mejorar la calidad del empleo. Nosotros reivindicamos el Servicio Canario de Empleo. Reivindicamos la gestión de los últimos 6 años, el mejor servicio público de empleo de toda España, según el Ministerio. Y reivindicamos que sea el Servicio Canario de Empleo el que marque las políticas de empleo en Canarias. Queremos que se les pague a los autónomos lo que se les debe y queremos que el próximo año y el otro y el otro y el otro puedan seguir solicitando las líneas de subvenciones que eliminó el señor Clavijo de un plumazo del FEDECAN. Queremos una reforma laboral que acabe con los trabajadores pobres. Proponemos que se mantenga el plan de lucha contra la explotación laboral. ¿Saben para qué? Para que los trabajadores no sean más pobres, que lo que permite la reforma laboral que aprobó el Partido Popular. En materia de políticas sociales y vivienda planteamos 12 medidas, 12 necesidades inaplazables, 12 propuestas para recuperar el tiempo perdido durante las últimas décadas, para recuperar la oportunidad de atender a los que no tienen oportunidades. Necesitamos el proyecto de ley de servicios sociales, necesitamos el proyecto de ley del tercer sector, necesitamos combatir ya la pobreza, pero no solo atacando sus causas, también sus consecuencias. Nosotros no podemos esperar más para revertir nuestro déficit en infraestructuras sanitarias, sociosanitarias y educativas. Y les recuerdo a ustedes, señorías de Coalición Canaria, que pactaron con nosotros incorporar estas infraestructuras en el FEDECAN a partir del 2018. Por eso presentamos varias propuestas para que el presidente, aunque sea solo por una vez, cumpla con su palabra. Y volvemos a exigir que en 2017 contemos con un plan de infraestructuras educativas, aunque la consejera ausente no quiera hacerlo. Con una de infraestructuras sanitarias, aunque no le guste la competencia a la sanidad privada. Y con una de infraestructuras sociosanitarias, aunque el señor Clavijo en realidad no lo comparta. Eso nos decía a nosotros. Señorías, en sanidad presentamos 15 propuestas, muchas de ellas aprobadas en esta Cámara, por todos menos por Coalición Canaria. Hemos escuchado la necesidad de lograr un pacto social y político por la sanidad, cuestión que siempre compartiremos. Pero no intenten llevar a la irrelevancia el plan de salud con el que cuenta Canarias. Tras 20 años de espera, el año pasado aprobamos el Plan de Salud de Canarias, antes de ayer. Un plan en cuya elaboración participaron 3 gobiernos. Y quiero mencionar a doña Mercedes Roldós, a doña Brígida Mendoza y a don Jesús Morera. Un proceso participativo en el que trabajaron más de 1.200 profesionales, usuarios, colectivos e instituciones. Un documento aprobado por la unanimidad de los grupos parlamentarios de la Cámara más plural de nuestra democracia. El Grupo Socialista no va a ser ningún obstáculo para que haya un pacto por la sanidad en Canarias, pero el mayor pacto por la sanidad se llama Plan de Salud y no debe ser usado como excusa para no cumplir lo acordado. Quiero mencionar también la propuesta para reactivar la carrera profesional en el ámbito sanitario. Unos profesionales motivados aseguran una mejor asistencia a los pacientes. En materia de política fiscal y económica me detengo en 2 propuestas. El presidente ayer hizo un gran anuncio, la tramitación de una ley de crédito extraordinario. Vaya novedad, como todos los años. Y nosotros también compartimos que estos nuevos recursos se destinen a sanidad, educación y servicios sociales. Vaya novedad, como todos los años. Como dijo la presidenta de mi grupo, gobernar es priorizar. Y con respecto a esta próxima ley, la de todos los años, nosotros proponemos que al menos el 50% de los nuevos recursos vayan al Servicio Canario de Salud. Nos parece un insulto que se haya sacado pecho durante el debate en que Canarias está en la media del gasto sanitario por PIB en España, cuando todos sabemos y todos compartimos que en Canarias la sanidad es la más costosa de toda España. Conclusión, estamos a la cola. La segunda propuesta que quiero destacar es la reforma tributaria. Solo oímos hablar de ella a la señora Dávila cuando el Partido Popular pide bajar el IGIC. Ya nos ha dicho que lo hará cuando Montoro baje el IVA. Nosotros no queremos esperar que un gobierno en minoría, ya sea aquí o en Madrid, marque la política tributaria de Canarias.
Por eso exigimos al Gobierno que en 6 meses traiga a esta Cámara, de una vez por todas, una reforma fiscal que pueda entrar en vigor en 2018. Reforma fiscal que debe servir para la creación de empleo de calidad y la innovación, el impulso de la progresividad para corregir desigualdades, estimular hábitos de vida saludable y, por último, incorporar medidas para cuidar nuestro medio ambiente. Señorías, de la mano del Partido Socialista se aprobó en 2004 en las Cortes Generales la primera Ley de Medidas de Prevención Integral contra la Violencia de Género. En Canarias creemos necesario también llegar a un pacto canario contra la violencia de género mientras se desarrolla el gran pacto estatal. Y el lugar para llegar a ese acuerdo es en esta Cámara. No quiero tampoco dejar de mencionar la necesidad de que se culmine el desarrollo reglamentario de la Ley de No Discriminación por motivos de igualdad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Nosotros, en el Gobierno, constituimos una mesa de trabajo con los colectivos y queremos y exigimos, señora Valido, que ese trabajo se culmine. En materia de educación presentamos 11 propuestas, de las que quiero destacar la necesidad de una vez por todas y con medidas la efectiva implantación de la educación infantil de 0 a 3 años. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es asumir que es una etapa educativa, con trascendencia en ámbitos como la conciliación o la igualdad, pero fundamentalmente educativa. Y asumido esto, que es una etapa educativa, lo que toca es ponerla en marcha. Y para ello proponemos 3 medidas a corto, medio y largo plazo. La primera, que se acabe ya el mapa escolar de educación infantil de 0 a 3 años. La segunda, que de aquí a 2020 se oferten un 30% de plazas públicas. Y la tercera, hasta que podamos conseguir el 30%, que a ninguna familia con ingresos inferiores a 18.000 euros al año le cueste más de 100 euros la escuela infantil de sus hijos. Además, queremos que se mantenga el próximo año la ayuda para el transporte aéreo de los estudiantes que tengan que salir de su isla. Pero queremos hacerlo extensivo también al marítimo, y que también se aplique los viajes a la península de aquellos que aquí no encuentran oferta formativa. Eso sí, para aquellos que no se lo puedan permitir. No estamos de acuerdo con el café para todos. En materia turística, proponemos 7 medidas. Nuestros competidores tarde o temprano se van a recuperar y la única manera de continuar siendo competitivos es mantener y mejorar la calidad de nuestra oferta alojativa. Tenemos que ser capaces de incentivar la renovación y pausar el crecimiento de nueva planta alojativa. También necesitamos que el señor Clavijo cumpla algunas de sus promesas y saque de una vez la modificación del decreto de alquiler vacacional. Un asunto en el que no se debe olvidar la función social de la vivienda y el escandaloso aumento de los precios de alquiler que está afectando seriamente a las clases trabajadoras. Le exigimos también al Gobierno fórmulas para socializar los resultados del turismo. No se puede mirar para otro lado cuando recibimos más turistas que nunca y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector son las peores que se recuerdan. Energía y medio ambiente, planteamos 9 propuestas. Energías renovables, biodiversidad y cambio climático son algunas de ellas, incluyendo el observatorio que lleva presupuestado hace más de un año, que se han atrevido a anunciar en este Pleno a pesar de no haber hecho nada. En política territorial nos vemos obligados a recordar la necesidad de contar con un único órgano autonómico de evaluación ambiental en esta tierra. Señorías, lamentamos profundamente el desprecio del señor Clavijo para los trabajos que se desarrollan en esta Cámara, por la búsqueda del consenso, por la búsqueda del acuerdo y que haya sentenciado de muerte la futura ley del suelo de Canarias. Si alguien cree que una ley que no sea fruto del consenso durará en el tiempo, no solo ignora el concepto de la democracia, sino que insulta gravemente a todas y todos los que nos sentamos aquí en este momento. Y si alguien cree que vamos a apoyar la creación de 12 COMAC en Canarias, es que no conoce ni al Partido Socialista ni los acuerdos que el propio Clavijo firmó. En materia de carreteras, hemos presentado, entre otras, una propuesta para defender las competencias del Gobierno de Canarias, del Gobierno en el que está ahora Coalición Canaria, del Gobierno de todos. Es una exigencia y una garantía para el equilibrio y la cohesión de nuestras islas que las prioridades en materia
de carreteras de interés general se decidan por el Gobierno de Canarias y por este Parlamento. Por eso consideramos imprescindible que en los presupuestos generales del Estado aparezca la cuantía anual del convenio y no se nominen obras en particular, sean de la isla que sean. Y repito, esta competencia en su integridad debe ser gestionada por el Gobierno de Canarias, porque lo importante es resolver los problemas de Canarias, aunque al partido del señor Clavijo lo que le interese sea más quien las pueda adjudicar. Eso sí que es vieja política. Ahora quiero hablar de las propuestas de resolución del resto de los grupos. Queremos mostrar hoy nuestra voluntad y capacidad para llegar a acuerdos. Un consenso que hoy es más necesario que nunca. Un consenso para hacer frente a un gobierno que no ilusiona, un gobierno con un presidente que solo piensa en el poder, que olvida a las personas, el amor por su tierra, a sus mayores y a sus jóvenes. Con políticas que hipotecan a las generaciones futuras, que venda a su tierra y a su gente. Un consenso que es nuestra única esperanza. La esperanza de saber que esos políticos que representa el señor Clavijo son una minoría. Nosotros, frente a su famosa frase de a la política se viene lloradito, le decimos que nosotros sentimos como propio el dolor ajeno. Y sabemos que detrás de los datos hay rostros, hay personas con nombres y apellidos, con sueños y esperanzas. Un consenso para que trabajemos juntos en avanzar por una Canarias moderna, con futuro, que ilusione. Una Canarias con empleo, con bienestar social, dinámica, que preserve sus valores naturales y sea un modelo a seguir por el resto del mundo. Por todo ello, con respecto a las propuestas de resolución del Grupo Nacionalista, les anunciamos que vamos a apoyar el 96,75% de las mismas. Todas menos la 1.7, 2.3, 4.4, 4.11 y 14.1. Y le planteamos una enmienda transaccional a la 10.12, para que no solo sea una verdadera ciudad de la justicia tan grande como la de Gran Canaria, la de Tenerife, sino que también se incluya la necesidad y la urgencia del Palacio de Justicia de Puerto del Rosario. Con respecto al Grupo Popular, vamos a apoyar el 73% de sus propuestas. Todas menos la 2, la 3, la 9, 10, 14, 15, 21, 24, 28, 30, 32, 35, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 53, 67, 69, 81 y la 83. Con respecto a las propuestas de resolución del Grupo Mixto, vamos a apoyar el 86,9% de las mismas. Todas menos la 1, 2, 7, 13, 16, 17, 23 y 39 y 59, perdón. Y le planteamos una enmienda transaccional a la 37. Sustituir la palabra menores por no capitalina. Aquí no hay nadie menor. Con respecto a las propuestas de resolución de Nueva Canarias, vamos a apoyar el 98,83% de las mismas. Todas menos la 9. Y le planteamos dos enmiendas transaccionales a la 77, para que sea igual a la 8 nuestra, sistema electoral. Y a las 16, para que después de donde dice nuestro patrimonio, incorporar a la mejora de la financiación de los ayuntamientos en función del número de camas turísticas que estén radicadas en su municipio. Y me refiero al carácter finalista del impuesto a los turistas, a las pernoctaciones turísticas. Con respecto a las propuestas de resolución del Grupo Podemos, vamos a apoyar el 88,1% de las mismas. Todas menos la 13, 60, 64, 70, 71, 73, 74, 84, 85, 100, 117, 120, 122 y 123. Y le planteamos dos enmiendas transaccionales, que son la 18, para incorporar a la unidad de radioterapia de Lanzarote, la de Fuerteventura, de la siguiente manera. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a iniciar también los trámites para poner en marcha una unidad de radioterapia para Fuerteventura, tal y como está previsto en los presupuestos generales del Gobierno de Canarias para el año 2017. Y la 48, también sobre el impuesto a las pernoctaciones turísticas. Después de promoción turística de las islas, incorporar a la mejora de la financiación de los ayuntamientos en función del número de camas turísticas que estén radicadas en su municipio. Señorías, trabajamos
para transformar Canarias. Pero miren, trabajar exige sacrificio. Exige abandonar la irrelevante limpieza ideológica por la responsabilidad de gobernar. Exige abandonar los círculos de los puros debates sobre las clases desfavorecidas a las que pretenden ayudar, pero que en realidad abandonan a sus miserias, porque no carecen de la valentía para ensuciarse las manos asumiendo el mando del gobierno. Señorías de Podemos, como dijo George Orwell, periodista y escritor, las quejas irresponsables de gente que nunca ha estado y nunca espera estar en una posición de poder. Señorías, este es nuestro consenso, nuestra propuesta de acuerdo, fruto del análisis de las 657 propuestas de resolución presentadas por todos los grupos parlamentarios. Este es nuestro pacto de concentración por Canarias, señora Antona. Pero miren, ¿saben cuál es la única propuesta que se ha presentado firmada por el pacto, que no sé si es el de concentración verdadero? La propuesta que volverá a formar parte de la historia más oscura de esta tierra. El pacto para la protección del sistema electoral. La nueva agenda canaria. La nueva agenda canaria. Una burla a los canarios, una voluntad inequívoca del deseo de perpetuar la disposición transitoria 35 años más, aprobada en Madrid, es así se aprobó en Madrid. Un pacto para que en Canarias no podamos disponer de un sistema electoral equilibrado entre el territorio y las personas. Un modelo en el que al menos la fuerza más votada tenga alguna posibilidad de gobernar. Un documento que pone de rodillas, y se lo digo con tristeza, al Partido Popular frente a Coalición Canaria. Un documento que antepone los intereses de un partido, el de Coalición Canaria, frente al desarrollo autonómico de esta tierra. Un documento que firma ahora el neoinsularista señor Curbelo, el mismo que siendo senador socialista votaba en contra de las tropelías del Partido Popular y Coalición Canaria, el que ahora vota en contra de lo que votaba a favor en los congresos del Partido Socialista Canario, el que antes sí estaba convencido de una lista regional. Un Partido Popular que hace solo 8 días afirmaba todo lo contrario, antes de su congreso regional afirmaba todo lo contrario. Y lo decía su compañero Miguel Jorge. Pero miren, tenemos que celebrar su rectificación. Celebramos que haya imperado la cordura en el último momento. Y por eso, tras la retirada de los puntos 2 y 3, vamos a apoyarla. Señorías de coalición, ya tenemos la prueba de hasta dónde están dispuestos a llegar para frenar su decadencia. Ya sabemos el precio que están dispuestos a hacer pagar a todos los canarios para mantenerse en el poder. Créanme que lo tendremos en cuenta. Y quiero aprovechar esta ocasión para reafirmar el compromiso del Partido Socialista en que la reforma del sistema electoral y la reforma del Estatuto de Autonomía sea una realidad antes de finalizar esta legislatura. Lo que no vamos a renunciar es a ninguna oportunidad para el acuerdo. Tenemos una oportunidad de consenso con las conclusiones de la Comisión de Estudio para la Reforma del Sistema Electoral. Tenemos una oportunidad de consenso mientras se reforme el Estatuto de Autonomía de Canarias en las Cortes Generales. Y tendremos otra oportunidad de consenso si se tramita una nueva ley, o una ley, mejor dicho, electoral en Canarias. Pero no hay que renunciar a ninguna oportunidad. No hay que renunciar, y menos con el chantaje al desarrollo autonómico de Canarias. No vamos a permitir lo que hicieron en el año 96, en el año 2007, y que se repita. No vamos a permitir que el sillón de ninguna consejería se anteponga al futuro de nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro Lavandera. Señor Ruano, me está pidiendo la palabra, dígame. Sí, señora presidenta, no voy a entrar en la intervención del portavoz. No le digo a efectos de que sepa que no voy a entrar en contradicciones con el portavoz socialista en lo último que ha dicho, porque no me parece que sea el momento. Le pido la palabra exclusivamente porque el señor Álvaro Lavandera hizo referencias a la conducta del presidente, que por otra parte es miembro de mi grupo, en un asunto que tiene determinada incidencia en el honor del presidente y naturalmente de este grupo parlamentario. Artículo 79, un minuto, señor Ruano. Le pido al señor Álvaro Lavandera que retire la frase que dice que el presidente está más preocupado de a quién adjudica las obras que de las obras que realiza. Que retire esa frase, por favor. Muchas gracias, señor Ruano. Señor Álvaro Lavandera, retira la frase. Lo que he dicho, y se lo voy a volver, bueno, está en el diario de sesiones, y se lo puedo volver a leer, porque no me he referido al presidente, me he referido a Coalición Canaria. Y es que el debate público que ha sacado Coalición Canaria es sobre quién adjudica las obras del anillo, si el Gobierno de Canarias o el Cabildo de Tenerife. Y a eso me he referido, que el principal debate que ha sacado Coalición Canaria a la calle, a la luz pública, en los medios de comunicación, es sobre quién adjudica esa obra. En absoluto me he referido al presidente, dado que ese debate además no lo ha sacado el presidente del Gobierno de Canarias, lo ha sacado otro presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Álvaro. Señor Ruano, un minuto más. Presidenta, si el debate es sobre temas de competencias entre administraciones, me doy por suficientemente satisfecho. Si era otra cosa y entendí yo mal, pues siento haberlo entendido mal. No obstante, de la lectura del diario de sesiones deduciremos qué dijo realmente el señor Álvaro Lavandera. Muchas gracias. Gracias, señor Ruano.